petróleo, del producto de su petróleo, es una cosa nueva para América Latina totalmente, y para ese pueblo más, ¿no? Que se hagan proyectos sociales de vivienda, de trabajo, que se haga, por ejemplo, un plan de Yo Sí Puedo, de alfabetización, o se tengan médicos al alcance de todos, sin pagar ese servicio. Indiscutiblemente son cambios extraordinarios en ese pueblo, pero es uno, nos falta mucho en América Latina. Yo pienso siempre, por ejemplo, en estos dos países grandísimos que tenemos en el continente, que son Brasil y Argentina. Son países muy ricos, con muchísimos recursos, además las tierras más fértiles prácticamente del mundo están en esta región, y sin embargo hay niños pasando miseria, hay hombres y mujeres con grandes necesidades, sin un techo donde vivir, sin una asistencia social adecuada, sin una educação garantizada. Então, tu dices, como é possível isso? Vamos permanecer nesse assunto, então. Que mudanças é possível esperar desses governos? Vamos deixar o Brasil um pouquinho fora para um debate mais específico daqui a pouco. Mas Equador, Venezuela, Bolívia, que mudanças se pode esperar desses países? Mira, si los gobiernos se mantienen en el sentido que hasta este momento tienen, de darle a su pueblo lo que es suyo, lo que el pueblo produce, de que los pueblos sean dueños realmente de esas producciones, que puedan ser beneficiarios de todas las cosas buenas de esa producción, pues hay una garantía de un cambio tremendo en nuestro continente, empezando por la salud, la educación, que es básica. Decía en el siglo XIX José Martí que para que un pueblo sea realmente libre tiene que ser un pueblo culto. Fíjate. Claro. Y eso es verdad, porque si tú no sabes lo que quieres o cómo vas a obtener lo que tú quieres, la gente te manipula, te engaña, te utiliza. A chave, então, para o nosso telespectador entender, é a educação desse povo. Yo pienso que sí. La educación es la base para que las personas podamos entender qué tenemos delante, cuál es nuestro derecho, cuál es nuestra fuerza como pueblo, y saber usarla, saber esgrimirla, ¿no? Eso es básico, pero a la misma vez de la educación tiene que ir el trabajo, que dignifica al hombre. Es decir, si tú tienes trabajo, si tú eres capaz de mantener, sostener tu familia, tú tienes más dignidad de vida, tú tienes más posibilidades de pensar en educarte mejor para sacar mejor provecho. Y a la misma vez la alimentación. Tiene que ir pareja, la salud, la alimentación, la educación y el trabajo. Claro. Son cosas básicas del ser humano. No estamos hablando de riquezas, estamos hablando de cuestiones básicas, imprescindibles para la vida del ser humano. É que para isso acontecer é preciso repartir a riqueza, né? Hombre, se não repartir a riqueza, no hay manera, nada disso acontece. No hay manera, porque ponte a pensar, países, por ejemplo, Argentina, que produce hoy granos, alimentos, para nutrir a 1/3 de la humanidad, que tenga un niño muriendo de hambre en el norte de ese país, ¿cómo se justifica eso? ¿Cómo? Si no hay manera, ¿no? Y es que las transnacionales nos llevan todo en la actualidad, se llevan todos nuestros países, no nos dejan prácticamente ni para comer. De alguna manera nosotros tenemos que rescatar lo que es nuestro derecho de ser humano. Alguma coisa está errada, né? Nós falamos das mudanças que ocorreram em alguns países da América Latina, eu citei Bolívia, Venezuela, Equador, mudanças que aconteceram pelo processo eleitoral, pelo processo democrático. Eu vou fazer agora uma pergunta espinhosa, não sei se dá para entender assim. Perfeito. Porque a senhora é cubana, por que não há eleições em Cuba? O povo cubano não tem o direito de escolher o seu governo? ¿Cómo no? Si hay elecciones. Es que ustedes están atrás, muy atrás. Eleição para, deixa eu completar, para presidente do país, elecciones para presidente del país. ¿Es eso? Claro, nosotros elegimos el poder popular de Cuba, que es la Asamblea Nacional, le elegimos desde la base hasta la última. Sim, eu sei que elegem os delegados, pero además directamente, os vizinhos são eleitos. Directamente del pueblo, sin partidos electorales ninguno, el pueblo directamente es quien dice, este es mi candidato. Si se aprueba por el 51% de la población presente, no hay quien vire ese candidato,
No hay quien pueda virarlo. Eso es una elección ya, de pueblo. Después, si por ejemplo, este grupo de personas eligen a 2 o más, bueno, hay que ir entonces a votación para determinar cuál de esos 3 es el que va a quedar con el mayor número de votos. Vota la población. Aí os representantes que foram eleitos é que escolhem o presidente, no caso. Primero elegimos municipio. El municipio, después provincia y nación. La asamblea municipal es la que dice que la boleta que fue, digamos que elaborada por la comisión electoral de ese municipio es aprobada o no. Si es aprobada en unanimidad, entonces va a las urnas y el pueblo vota por los candidatos a la Asamblea Nacional y a la Asamblea Provincial. La Asamblea Nacional de Cuba, por supuesto, elige al... presidente. No, primero elige el Consejo de Estado, el Consejo de la Asamblea, el secretariado de esa Asamblea, y después elige, ya en reunión, digamos, de un grupo de esa Asamblea, hacen las propuestas del presidente y la Asamblea en pleno vota por esse presidente ou não. Bom, nós tínhamos esse processo no Brasil, que era chamado um conselho elegia o presidente. Nós adotamos as eleições diretas universais, quer dizer, todos os habitantes votam para presidente da República. A senhora acha que esse sistema é melhor? O sistema de Cuba tem funcionado bem? Eu penso que o nosso ha funcionado muito bem porque não tem partidos eletorales. Es decir, es el pueblo directamente quien vota. Ustedes no, ustedes votan por partidos. Entonces es diferente en ese sentido. Nosotros no. Ustedes presentan candidatura por partido. Nosotros presentamos candidatura por pueblo. Na verdade, o nosso sistema por partidos, na verdade, é uma ficção, porque no fundo a gente vota nas pessoas, né? Os partidos são meros instrumentos, né? Bueno, nosotros votamos a partir de esas personas desde el pueblo, sin partidos electorales. E nos va bem, hasta este momento nos va bem. Muito bem, eu vou deixar uma pergunta para a senhora responder depois do nosso intervalo. O socialismo cubano vai resistir ao desaparecimento de Fidel? Raul Castro vai conseguir manter o legado do grande líder Fidel? A senhora responde depois do nosso intervalo. A gente volta em instantes nessa conversa franca com Aleida Guevara, que é filha do guerrilheiro Che Guevara. Muito bem, amigos da KTV, da TV Educativa do Paraná, estamos de volta nessa conversa franca com a Aleida Guevara, filha do guerrilheiro Che Guevara, considerado uma das 100 figuras mais importantes do século XX, né? E talvez o maior revolucionário do período moderno, né, no mundo. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta para a senhora responder. O socialismo cubano vai resistir ao desaparecimento de Fidel? Raul vai conseguir preservar esse legado? Es que el socialismo cubano está hecho por un pueblo, no por un hombre. Esa es la equivocación del gobierno de Estados Unidos y desgraciadamente muchas veces ustedes lo repiten. Sí. El problema no es de un hombre, el problema es de una decisión de pueblo. Si Cuba hizo un plebiscito hace poco, 95% de la población cubana dijo sí al socialismo. Entonces, no hay problema con que esté o no esté Fidel, es una decisión del pueblo cubano. Es indiscutible que Fidel es la figura quizás que reúne lo más hermoso de mi pueblo en general, ¿no? Es un hombre excepcional, es un hombre brillante y no vamos a tener otro Fidel tan rápidamente, eso no es fácil, por supuesto, pero está el pueblo, está la gente formada por él, está un grupo de hombres y mujeres que hemos decidido seguir desarrollando y perfeccionando nuestra sociedad como derecho que tenemos, como personas, ¿no? Entonces, bueno, claro que seguirá adelante, a no ser que el gobierno de Estados Unidos decida borrarnos de la faz de la tierra, que también está dentro de las posibilidades porque nos han amenazado desde el punto de vista militar, pero en definitiva ese es otro problema que tendremos que enfrentar en un momento determinado con ellos, pero si no, vamos adelante todo el tiempo. Vou refazer essa pergunta sobre um outro ângulo, então, sobre um outro foco. O socialismo cubano, que é a opção popular, vai resistir